tenemos una experiencia. Me parece que está muy alto a mis oídos me parece muy alto. Tenemos una experiencia que no siempre es lo que nos agrada. Creo que todos nosotros en nuestra vida hemos experimentado momentos felices, momentos donde todo va bien. Creo que también en nuestra vida hayamos experimentado momentos difíciles donde las cosas que nos suceden no nos gustan o que pensamos que por alguna razón las cosas nos van mal. A veces hay personas que le echan la culpa a Dios de alguna situación que está pasando. Y a veces uno puede decir, ¿cómo es que Dios permite que a mí me estén sucediendo estas cosas? Cosas que yo no deseo, pues me vienen. Hay momentos donde nuestra salud está perfecta. Momento después nos viene una enfermedad. Y hay situaciones en la vida agradables, muy agradables, y situaciones que son completamente desagradables. Eso es la vida de cualquier ser humano. Cuando nosotros nos podemos analizar la historia de la humanidad, encontramos todavía situaciones peores, porque en la historia de la humanidad lo que más abundan son las guerras, y junto con las guerras y los conflictos, lo que más abunda es el sufrimiento de las personas inocentes. Muchas veces, hasta los mismos soldados que van a la guerra a lo largo de la historia, son inocentes ellos también. Muchos los toman a la fuerza y los meten en un grupo y han tenido que pelear. ¿Cuántas personas en la vida han dado su vida en una forma triste y desagradable en conflictos? ¿Cuántas veces un inocente ha sufrido? Y dentro de la humanidad, entonces, ¿dónde está Dios? Muchos piensan y lo dicen, Dios no existe. Y si existe, se ha olvidado de nosotros. Y eso es una situación dentro del ser humano. ¿Desde cuándo es así? ¿Desde cuándo las cosas en este mundo no son siempre lo que uno le gustaría? Miren, Adán y Eva fueron creados perfectos. En la creación Dios dijo que todo era bueno en gran manera. Pero poco tiempo después, Adán y Eva pecaron. Desde que el pecado entró al mundo ha entrado una situación desagradable. El diablo, disfrazado de la serpiente o utilizando a la serpiente, él le dijo a Adán y Eva que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo es mentiroso, padre de mentira. Conocer el bien, qué bueno, pero conocer el mal, qué malo. Poquito tiempo después, Adán y Eva tuvieron que experimentar que su propio hijo mayor matara
a su otro hijo que le seguía. No fue agradable, fue desagradable. La Biblia está llena de estos ejemplos. No solo la Biblia, nosotros los seres humanos también. Leímos el Salmo 74. Vamos a leer otra vez. Pero en este momento no vamos a leer un solo versículo. Vamos a leer en el Salmo 74. Vamos a leer unos cuantos versículos. Este salmo está escrito por Asaf. Quiero explicarle que este Asaf que se señala aquí no es el Asaf que se menciona en la Biblia al principio, con los salmos, o en la historia de Israel, en la música. Este es un descendiente, porque este salmo se escribió después ya del cautiverio. Fue este salmo escrito en la experiencia que el pueblo de Israel experimentó cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén y destruyó el templo. O sea, tiempo después. Vamos a leer. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Noten la expresión del salmista. Le dice a Dios, ¿por qué nos has desechado? Y no se queda desechado, sino que dice para siempre. ¿Por qué tu enojo ha de humear contra las ovejas de tu prado? O sea, está culpando a Dios de la situación que estaban pasando. El salmo son los cantos que se cantaban en ese tiempo. Esto se cantaba como los cantos que se cantan aquí y entraban a la mente del pueblo de Dios. Este salmista, o este que escribe el salmo, está, yo no sé, pero parece que está como una especie de queja o de pleito contra Dios. Porque su palabra, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué tu enojo ha de humear contra las ovejas de tu prado? Entonces le dice, acuérdate de tu congregación que adquiriste desde tiempo antiguo, que redimiste para que fuera la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a estas ruinas sin fin y a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferaron en medio de tus asambleas, han puesto su divisa por señales, se parecen a los que levantan el hacha en espeso bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrantado todas sus entalladuras, han prendido fuego en tu santuario, han profanado la morada de tu nombre, echándola por tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Quemaron todo lugar donde se adora a Dios en la tierra. Ya no vemos nuestras señales. No hay más profeta. No hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué la escondes en tu seno? O sea, una experiencia completamente negativa. Ustedes la tienen escrito en la Biblia, su versión con unas palabras iguales o diferentes, pero dicen lo mismo. Es la experiencia que el pueblo de Israel pasó cuando Nabucodonosor los sitia, cuando ellos rechazaban al profeta Jeremías. Fíjense que aquí el salmista dice no hay profeta, sin embargo, en ese tiempo había profetas.
profetas. Estaba Jeremías, estaba Ezequiel, estaba Daniel, había más profetas. Sin embargo, el mal estaba. Y él dice, no dice hasta cuándo esto va a pasar. Está quejándose contra Dios. A la misma vez, Dios estaba enviando sus profetas para advertir al pueblo el camino que estaban siguiendo, que estaba en contra de la voluntad de Dios. Mientras que este hombre de Dios, porque fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto, hablaba de su experiencia, el pueblo que era el pueblo elegido por Dios estaba sufriendo como nación y estaba yéndose o lo estaban llevando al cautiverio. Habían destruido al templo, ahí se refiere con las hachas que estaban destruyendo, habían destruido el templo, habían destruido toda la ciudad, estaba en ruinas. Solo unos pocos pobrecitos quedaron allí. Ellos eran la nación. ¿Y hasta cuándo, Señor? Esa experiencia pasó con el pueblo de Israel. Pero la Biblia menciona otra experiencia que quiero que la podamos analizar nosotros ahora. Busquen en Segunda de Reyes, capítulo 13, y aquí nosotros vamos a analizar algo que sucedió. Está hablando de un profeta de Dios, uno de los profetas de Dios más destacados que se mencionan en las Sagradas Escrituras, por los muchos milagros que hizo. Fíjense hasta dónde este profeta fue usado por Dios, que después de muerto, vinieron a Israel unas bandas de moabitas y llevaban a ese hombre para enterrarlo, y vieron las bandas de los moabitas que venían a atacar, y ellos soltaron al muerto. El muerto cayó en el sepulcro de Eliseo, y el muerto, cuando parece que lo soltaron y lo tiraron, fue dando vueltas hasta que llegó y tocó uno de los huesos de Eliseo, o los huesos de Eliseo, y el muerto, cuando tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Se puso en pie. Los milagros de Eliseo fueron tremendos. Un hombre de Dios completo. Sin embargo, la Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 13 y versículo 14: estaba Eliseo enfermo de esa enfermedad de que murió. ¿Cómo estaba Eliseo? Enfermo ¿de qué? De la enfermedad de que murió. Era el profeta de Dios, sin embargo la enfermedad vino y la enfermedad lo mató. ¿Cuántos hijos de Dios, fieles a Dios, han muerto de una manera dolorosa? En los últimos tiempos, Dios envió a alguien especial al mundo. La Iglesia Adventista la reconoce como la mensajera de Dios. Escribió una cantidad de libros que nosotros usamos como libros inspirados. Una cantidad inmensa de libros. Esta mujer era una mujer endeble, enfermiza, no pudo estudiar nada más que tercer grado por su problema de salud, por una carrera que le dieron. Sin embargo, Dios le dio vida, Dios la fortaleció, Dios la usó muchos años. Ahí están todos sus escritos. Pero un día
se cayó. Y cuando se cayó, se quebró la cadera. ¿Saben ustedes cómo fue la vida de los 6 meses de esta mujer? ¿Saben cómo fue? En una silla de ruedas. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿De quién? De Elena White. 6 meses en una silla de ruedas hasta que murió. Uno pudiera estar mucho tiempo hablando de estas cosas negativas. Esto hace que muchas personas se enojen con Dios. Le sucede algo desagradable y enseguida culpan a Dios, se enojan. Sin embargo, como la experiencia del pueblo de Israel, Dios siempre está llamando a sus hijos y siempre está al tanto de sus hijos. Hay declaraciones como esta en la palabra de Dios, que el que toca a uno de los hijos de Dios, toca a la niña de sus ojos. Hay declaraciones como esta, porque Cristo murió y lo clavaron en la cruz por nosotros, que dice que nos tiene esculpido en la palma de sus manos o en sus manos, porque allí lo clavaron. La palabra de Dios dice, Dios es amor, no que tiene, sino que Dios es amor. Y es verdad que Dios es amor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios es incuestionable. El mundo existe hoy gracias al amor de Dios. Amén. ¿Por qué existen cosas malas? Hay en la vida cosas que suceden que el mismo ser humano se las busca. Hay cosas que suceden sin que el ser humano se las busque. Está sabido, está dicho que el tabaco causa cáncer. Eso está comprobado en las cajetillas de cigarros, puede darle cáncer. La gente sigue usándolo y le agarra el cáncer. No le puede echar la culpa a Dios, a él mismo o a ella misma. Puede achacarse la culpa por lo que están usando. Muchas personas están o demasiado delgados o están obesos por lo que comen o por lo que dejan de comer. Si usted no come y no come, o si usted come y comida rápida, fast de esa, usted puede estar obeso. No le eche la culpa a Dios en lo que usted está haciendo. Pero en la vida no siempre sucede así. Ustedes saben, yo perdí un hermano menor que yo. Mi hermano nunca en la vida fumó, casi que ni comía carne, nunca usó ninguna cosa mala. Se sintió mal y en un mes murió. Estaba comido de cáncer, por todas partes lleno de cáncer. ¿Por qué le cayó? Una persona que conozco, se llama Tomás Pérez, aún está vivo, compañero en la iglesia, luchador por la iglesia, un hombre que cometió, como todos cometemos errores, pero ese hombre
en su vida probó un cigarro. Nunca, que se sepa, hizo ninguna cosa de esa. Ahora ya del hospital lo mandaron para su casa a morir desahuciado por cáncer en los pulmones. Otros fuman hasta los 90 años y mueren de otra cosa. ¿Por qué nuestro mundo es así? Esto hace que muchas personas que queremos seguir a Dios se confundan. Y muchas personas que no tienen interés en seguir a Dios también se confundan y ataquen a Dios. Hermanos míos, quiero decirles esto. Desde que el pecado entró al mundo, y el pecado entró porque el ser humano decidió no seguir a Dios, las consecuencias del mal existen. Toda cosa mala que usted ve no es culpa de Dios, es culpa del pecado que entró a la tierra, porque el pecado tiene un hijo, y ese hijo se llama la muerte. Pero la muerte llega de distintas maneras. A veces alguien se acostó y murió, o murió en un accidente, pero a veces la muerte llega con una larga enfermedad. Pero todos vivimos en la tierra, todos estamos aquí, todos somos seres humanos. Entre los seres humanos estamos los que seguimos a Dios y están los que no siguen a Dios. Pero todos somos seres humanos. Lo que le pasa a uno, le pasa al otro. Dejando al ser humano a un lado, comparando al ser humano con un animal, el ser humano no es un animal. El ser humano es la corona de la creación de Dios. El ser humano pertenece al reino de Dios, no al reino animal. Sin embargo, un animal se muere lo mismo que se muere un ser humano. Deja de respirar y lo mismo que le pasa al animal que se muere le pasa a un ser humano. Y nosotros no somos animales. Dios no hizo al animal para morir. Dios no hizo al ser humano para morir. Dios lo que creó fue para vida eterna. Pero el hombre pecó, se rebeló contra Dios y el pecado entró. Y desde que nosotros estamos en la tierra, estamos cosechando el fruto del pecado, estamos cosechando el fruto del mal. Si lo entendemos, qué bueno. Si no lo entendemos, esta es la verdad. ¿Qué diferencia hay entre una persona que sigue a Dios y alguien que no sigue a Dios? ¿Qué diferencia? Mire, si el que sigue a Dios está en un lugar con aire contaminado, lo respira el aire contaminado el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Si comen carne con todas las hormonas y con todas las cosas que le hacen, el efecto de la carne le hace al Hijo de Dios y le hace al que no es Hijo de Dios. Si como yo como vegetales, los vegetales llenos de químicos, de fungicidas, de pesticidas y de todas las calamidades que hay, hace que ese vegetal sea malo también. Y finalmente el Hijo de Dios y el no Hijo de Dios comen lo mismo que pueda ser bien o mal. Tenemos el mismo organismo. Cuando nos enfermamos de una enfermedad y vamos al médico, el médico nos analiza y nos manda lo mismo que le mandó al otro que no sigue a Dios. El mismo médico puede ser cristiano o no cristiano y se puede enfermar porque es un hombre o una mujer, es un ser humano y se enferma también y también se muere. Nadie en este mundo queda libre de enfrentar las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia?
Y la diferencia lo hacen todo. Yo le hablé de mi hermano que perdí. Yo estaba allí, estaba en el hospital con él. Pero cuando mi hermano murió, yo estaba convencido de una cosa. Porque él era un hijo de Dios y le entregó su vida a Dios. Murió y descansó, pero está sellado para la vida eterna. Cuando a nosotros nos ataque la enfermedad y tengamos que pasar el momento difícil, o esa misma situación le pasa a uno que no conoce a Dios ni sigue a Dios, la diferencia está en quién nosotros hemos creído. Está en dónde está puesta nuestra fe. Esa es la diferencia. Nosotros sabemos que Dios no es culpable del pecado. Nosotros sabemos que Dios no es culpable del sufrimiento humano. Aunque parezca, nosotros no somos culpables de que la humanidad ataque a Dios como culpable. Pero nosotros también podemos vindicar a Dios. ¿De qué manera? Usando la diferencia que hay entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y esa diferencia se llama la fe. La fe en Dios. Fe en Cristo. Que Él vino para salvar a la humanidad, no para destruirla. Que Él creó a la humanidad para que viviera para siempre. El pecado entró y echó a perder. Pero sobre todo lo que se ha echado a perder, el amor de Dios está, y finalmente el amor de Dios prevalecerá y el mal dejará de existir. Cuando leemos en la Biblia, no leemos solamente todas estas historias tristes que están. Leemos, por ejemplo, Génesis capítulo 1 y versículo 31, una declaración como esta. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, la mañana, el día sexto. Todo era bueno en gran manera. No había mal. El pecado entró. Capítulo 3 de Génesis. Está como el pecado entró. Y entonces el mal entró. Y entró todo esto de que yo les he estado hablando. Y todavía esto continúa. Porque Cristo no ha vuelto a la tierra. Pero hay para el ser humano un mensaje que Dios tiene. El mensaje es que Dios dio a su Hijo para salvar a la humanidad. Pero la seguridad de la humanidad no es que va a morir. La seguridad de la humanidad es que este mundo volverá a estar en armonía con Dios. Y no habrá entonces ninguna cosa que vuelva a ser el mal. En Isaías, la palabra de Dios dice que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y cuando la Biblia termina de escribirse en el libro de Apocalipsis, en los dos últimos capítulos, Apocalipsis 21, voy a leerles unos textos, comenzando con el 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que dijo: ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y el capítulo 22 habla cómo será ese lugar. No cometamos el error de creer que porque somos hijos de Dios, somos distintos a los demás. Somos seres humanos igual que los demás, pero que hemos entregado nuestra vida a Dios. Hemos aceptado a Dios como Salvador. Y en los momentos buenos y en los momentos malos, Dios va a estar a nuestro lado. Amén. Cristo vino para salvarnos. Y Cristo como ser humano experimentó momentos buenos, experimentó momentos malos. Cristo para salvarnos a nosotros fue clavado en una cruz. Y hubo un momento en que el pecado de la humanidad descansó sobre Jesús, que Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, allí estaba Dios con Jesús, redimiendo a la raza humana. Nosotros no desconfiemos de Dios ningún instante, ningún ápice de segundo. Dios está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Cuando estamos naciendo, Dios está con nosotros. Y cuando nos estamos muriendo, Dios está con nosotros. Pero Dios va a levantar de la tumba a todos sus hijos. Desde el primero que mencioné a Abel, Dios lo va a levantar. Le mencioné a Eliseo, que murió de una enfermedad, Dios lo va a levantar. Le mencioné a Asaf, que escribió el Salmo, Dios lo va a levantar. Cuando yo me muera, Dios también me va a levantar cuando Cristo venga. Y entonces iremos para estar con Dios para siempre. No pongamos nuestra atención en las cosas malas que el mundo tiene. Pongamos nuestra atención en Dios y en su amor. Y pongamos nuestra atención que esta tierra será el reino de los santos del Altísimo. Y que nosotros, con la ayuda de Dios, con la fuerza que Dios nos da, podamos estar en esta tierra siendo el reino de los santos del Altísimo. Un día se acabará todo lo malo y estaremos con Dios por la eternidad. Hermanos, Dios nos ayude para estar siempre en sus manos, confiando en Él, y nos ayude finalmente